Muy buenas noches, mis estimados estudiantes de la UJN. Pues el día de hoy vamos a continuar con las lecciones de los círculos. En una clase previa, pues habíamos definido que los círculos era una sucesión de puntos equidistantes entre sí que tenían una convergencia en un eje o un punto central que le llamábamos centro. Y a su vez, ese centro, ¿verdad? Cuando conectaba una distancia desde su centro a cualquiera uno de esos puntos equidistantes del círculo, se le conocía con el nombre del radio. Y el diámetro es un segmento de recta que parte el círculo por la mitad, es que divide el círculo en dos partes. Eso fueron más o menos una de las generalidades que se hablaron de los círculos en cursos anteriores. Pues el día de hoy vamos a tratar de explicar y enunciar cada uno de los teoremas fundamentales de los círculos. En este caso vamos a hablar de las propiedades tangenciales en los círculos, que para que todo, más que todo, una propiedad tangencial o una recta tangente viene siendo una recta que toca apenas uno de los puntos exteriores del círculo, manteniendo pues un segmento perpendicular con su centro, tal como usted lo puede ver en el pizarrón. En esta propiedad de los tangenciales del círculo se dividen en dos clases o en dos tipos de principios. En el teorema número uno, menciona que tenemos en un plano una recta tangente al círculo será así y solo si el radio del círculo que empieza desde el centro Q hasta el punto P forma una perpendicular, es decir, un segmento de recta de 90 grados. Y en el teorema número 2 nos menciona que los segmentos serán tangenciales sí y solo si interceptan un punto en común. Y ese punto en común prácticamente sería el punto S. Técnicamente, ese problema de segmentos tangenciales, usted lo puede distinguir fácilmente. Imagínese que el círculo viene siendo la cabeza de una persona y los segmentos R, S y T vienen siendo como el gorrito de feliz cumpleaños. Entonces, lo que nos está diciendo el teorema es que los segmentos RS como TS van a ser congruentes. Entonces, a continuación vamos a hacer una serie de ejercicios que involucran pues prácticamente en la aplicación de los teoremas número uno y número dos, ¿verdad? En este caso tenemos en la pantalla la ilustración de dos ejercicios que nos va a permitir desglosar qué es eso el teorema número uno. Algo muy sencillo, se mira un poco complicado, pero al momento de efectuar la práctica, pues no es tan complicado como lo parece. En el primer ejercicio menciona que tenemos en el diagrama, nos dice que tenemos un segmento de PT que nos está definiendo que es el radio del círculo P. O sea que ese segmento PT o TP pide 12 unidades y nos está preguntando que si será el segmento ST tangente al círculo P. Bueno, para poder comprobar eso, recordemos que el principio para identificar si es tangente, tenemos que ver que si el radio prácticamente obedece a una perpendicular. Y si es una perpendicular, si nosotros observamos que los tres segmentos STP se conectan entre sí, estamos formando un triángulo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué vamos a simular? Lo que vamos a dibujar, pues prácticamente es un triángulo rectángulo. Lo podemos hacer fuera del círculo, ¿verdad? Más que todo como una extracción. Sí, ¿y por qué lo estamos haciendo un triángulo rectángulo? Porque se supone que el segmento PT es el radio y debería ser perpendicular. Entonces vamos a dibujar el supuesto triángulo rectángulo formado por los puntos TPS, ¿verdad? Entonces, coloquémosle las medidas. La medida de P hasta T, pues prácticamente nos está diciendo que son 12 unidades. Nos da al mismo tiempo, tenemos el segmento ST. Bueno, de hecho aquí lo estamos dibujando. A ver, PT, ST. De hecho, el PT de aquí está mal escrito. Aquí tendríamos que poner la P y aquí tendríamos que poner el punto T. Así está mejor. Mire,
De PT mide 12 unidades. De P a S prácticamente nos está diciendo que mide 35. Vamos a recalcar P y T. Esto me diría 37 de P a S y de T a S se supone que mide 35. Y se supone que en teoría nosotros tendríamos un triángulo rectángulo. ¿Por qué estamos asumiendo 90 grados? Porque se supone que la condición tangencial es que esa recta tangente debe ser perpendicular a su radio. ¿Y cómo sabemos si este triángulo va a ser rectángulo o no? Si va a ser tangente o no, por medio del teorema de Pitágoras. Si se cumple el teorema de Pitágoras, significa de que el triángulo es rectángulo, y si es rectángulo, entonces sería el segmento PT, sería ST sería prácticamente tangente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que C cuadrado es igual a A cuadrado más b al cuadrado, donde la c, recordemos que la hipotenusa es el lado más grande del triángulo. En este caso tendríamos que 37 al cuadrado sería igual a a. A, recordemos que es el segmento más pequeño del triángulo rectángulo. En este caso vamos a simular que es el radio, 12 al cuadrado. Y b prácticamente viene siendo la base, que va a ser 35 al cuadrado. Si la igualdad se conserva, significa que es un triángulo rectángulo, por lo tanto el radio es perpendicular y si sería tangente. Vamos a ver, si tenemos 37, lo elevamos al cuadrado, eso sería igual a 1369. Igual, 12 al cuadrado es 144. Y si elevamos 35 al cuadrado, pues sería 1225. Bien, entonces 1369, veamos, si sumamos 1225 más 144, entonces tendríamos que se conserva la igualdad de 1369. Por lo tanto, al hacer este test, si se trata de un triángulo rectángulo circunscrito dentro de un círculo, entonces podemos decir que ese segmento es tangente, ni más ni menos. Bien, eso es prácticamente una demostración. Ahora, en el ejercicio número 2, pues prácticamente es una ejecución de ese teorema. Aquí no nos está poniendo en duda, nos dice que prácticamente esto es tangente, o sea que esto mide 90 grados. Mire, en el diagrama B es un punto tangencial. Encuentra el radio del círculo, o sea que aquí no necesitamos probar si se trata o no se trata de una tangente, porque ya nos está diciendo. Lo que tenemos que hacer es ejecutar el teorema de Pitágoras para poder encontrar ese valor de R. ¿Y cómo lo hacemos? Otra vez, mire, colocamos C cuadrado igual A cuadrado más B al cuadrado. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuánto valdría la hipotenusa? La hipotenusa sería un grave error decir que solo vale 50. No, la hipotenusa es la distancia desde A hasta C. En pocas palabras, es la suma de 50 más R elevado al cuadrado. A en este caso, pues es el segmento más pequeño. Tendríamos R al cuadrado más 80 al cuadrado, que prácticamente viene siendo, pues, el valor mediano. La pregunta es, ok, tengo 50 más R al cuadrado. ¿Cómo poder nosotros resolver eso? Recordemos que hay unas formulitas que se aprendieron en la clase de álgebra básica que se le conoce con el nombre de producto notable. Si yo tengo la expresión A más B al cuadrado, esto es lo mismo que tener A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado, lo cual significa que si tengo 50 más R al cuadrado, es lo mismo que tener 50 al cuadrado más 2 por 50 por R más R al cuadrado, lo que nos lleva
a simplificar la expresión como que 50 al cuadrado nos daría 2500. Miren, 2500 más 2 por 50 por R, esto sería 100R más R al cuadrado. Eso prácticamente viene siendo el producto notable. Si nosotros continuamos con la expresión que teníamos en forma original, pues en vez de poner 50 más R cuadrado, ya sabemos que esto sería 2500 2500 más 100R más R al cuadrado igual a R al cuadrado más, si yo elevo 80 al cuadrado, pues si mal no me equivoco, esto sería 6400. 6400. Entonces, ¿qué va a pasar? Observe un dato curioso. Si yo mando este R cuadrado al lado derecho, ¿qué va a pasar? R cuadrado positivo, R cuadrado negativo. Entonces prácticamente esta ecuación cuadrática moriría. Por lo tanto, perfectamente podría despejar para R. Es decir, tengo la expresión 2500 más 100R igual a 6400. Bueno, acuérdense que el programa nos pedía que resolviéramos para el radio, ¿no? Bueno, R sería igual prácticamente a la diferencia de 6400 menos 2500 dividido entre 100. ¿Por qué? 2500 está sumando, pasa a restar, 100 está multiplicando, pasaría a dividir. Por ende, 6400 menos 2500 son 3900 y 3900 dividido entre 100, entonces podemos concluir que el valor de R viene siendo igual a 39 unidades. Y así es como se utiliza el teorema tangencial, ¿verdad? Bueno, continuando entonces, aquí tenemos un ejemplo 3. Aquí prácticamente tenemos eh, tres ejercicios diferentes. Este podemos llamar inciso A, este vendría siendo el inciso B y este ejercicio de aquí sería el inciso C. Nos está pidiendo encontrar el valor de cada variable. En este caso, lo que es el valor R, el valor X, ¿ok? Entonces aquí prácticamente con estos ejercicios estaríamos dando complemento a lo que son los principios tangenciales del círculo. De nuevo, en esta figura podemos ver que aquí tenemos el círculo C, donde el radio claramente se muestra que es una perpendicular. Entonces lo que estamos formando aquí es un triángulo rectángulo. ¿Cómo poder resolver este ejercicio? Muy bien, para poder encontrar la R tendríamos que aplicar el principio del teorema de Pitágoras, sin olvidar que C cuadrado es igual a cuadrado más B al cuadrado. El valor de C, que es la hipotenusa, recordemos que va a ser toda esta diagonal, no es 16, no es R, sino más bien la suma de R más 16 o 16 más R, como usted lo estuviera llamando. El valor de A siempre va a ser el segmento más pequeño del triángulo, en este caso solamente sería R al cuadrado. Y la B, el segmento mediano, que en este caso viene siendo 24. Otra vez, para recalcar, recordemos que tenemos R más 16 al cuadrado. Esto es un producto notable que nosotros aprendimos en la clase de álgebra, que está dado por A más B al cuadrado. Esto es equivalente al valor de A cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Se le conoce como producto notable que nos permite expandir binomios, así como está en este caso. En pocas palabras, yo tendría R al cuadrado más 2 veces R por 16 más 16 elevado al cuadrado. Y esto técnicamente sería igual a la suma de R al cuadrado más 24 elevado al cuadrado.
Prácticamente esto es una aplicación de teoremas de Pitágoras. ¿Qué nos permite? Esto nos va a permitir reducir los términos. Mire, r cuadrado, 2 por 16 son 32r, más, si elevamos 16 al cuadrado, tendríamos 256. Y esto sería igual a r cuadrado más, si elevamos 24 al cuadrado, tendríamos 576. Ok, ¿qué detalle tenemos que destacar? Muy sencillo, que si esta variable cuadrática la moviéramos al lado izquierdo o esta en el lado derecho, serían términos semejantes pero con signos diferentes, de tal manera que la ecuación cuadrática se neutralizaría y nos quedaría prácticamente solo una simple ecuación lineal, dado por 32r más 25 igualado a 576. Por ende, si yo quiero resolver para R, recordemos, el 25 está sumando, pasaría a restar. Y el 32 que está multiplicando, pasaría a dividir. Por lo tanto, el valor de R estaría dado por, en este sentido sería 576 menos 25, pues dividido, perdón, pero esto no es 25, esto es 16 al cuadrado igual a 256. Aquí me comí el número 6. 256, 256, aquí sería 256. Perdonando, disculpen el error. Decía 576 menos 256 serían 320. Dividido entre 32, pues nuestro resultado sería de 10 unidades. ¿Ok? Y con esto tendríamos el segundo ejercicio resuelto. Bueno, tenemos ahora el inciso B, que para que se mire un poquito más ordenado, lo voy a copiar por aquí. Otra vez. Vamos a copiar el inciso B, que tenemos un hermoso círculo. Estamos dibujando a mano alzada para aprovechar los espacios. Para aprovechar los espacios, ya vamos a nombrar de nuevo los vértices. Y aquí ustedes van a ver una pequeña diferencia entre este ejercicio con el anterior. Aquí prácticamente tenemos tres vértices. Tenemos el centro punto C, que está acá, que viene siendo el círculo C. Tenemos los vértices, el arco B, D y el punto A, que viene siendo la intercepción. En el problema nos dice que el segmento A a B viene siendo 2x cuadrado más 5. Y el segmento AD mide 13 unidades. Vamos a borrar esta imagen original para poder crear un espacio más nítido, que no se mire tan amordazado. Los segmentos que se ve un poquito más ordenado. Según el principio número 2, acuérdense que decía que si teníamos un segmento tangencial, dos segmentos tangenciales que convergían en un punto exterior de un círculo, esos segmentos tangenciales iban a ser congruentes. ¿Cómo distinguirlo? Yo les decía, imagínense que el círculo viene siendo la cabeza de una persona y esas dos líneas amarillas es como que si formara un gorrito de feliz cumpleaños. Mira, aquí estamos formando el arco BC. Mire, lo vamos a remarcar para hacer hincapié que este es el gorrito, toda esta parte anaranjada, del feliz cumpleaños. Y el segmento verde, pues hombre, viene siendo prácticamente la cabeza del individuo. Por ende, nos está pidiendo que encontremos el valor de X. ¿Qué significa ese principio? Ese principio nos está diciendo que prácticamente el segmento AB, según el teorema, miren, segmento AB va a ser exactamente igual al segmento AD. Recuerden, forma de un gorrito de feliz cumpleaños, los segmentos se van a igualar. ¿Cuánto vale AB?
Bueno, a b ya sabemos que vale prácticamente 2x al cuadrado más 5. Lo vamos a poner aquí. 2x al cuadrado más 5. Y AD, pues sabemos que esto vale 13. Bueno, vamos a resolver para x. Entonces, 2x al cuadrado sería 13 menos 5, que esto nos daría 8. X cuadrado sería 8 entre 2 es 4. Ahora vamos a extraer la raíz cuadrada en ambos segmentos. Entonces, x tendría que ser igual a más menos 2, una solución positiva y negativa. Pero como en geometría estamos buscando medidas, no vamos a considerar medidas negativas. Por lo tanto, el valor de x va a ser prácticamente positivo 2. Y con eso tenemos resuelto el inciso B de este segmento de círculo. Y luego en el inciso C, esta vez no hay necesidad de moverlo, puesto que ya está separado de los otros dos círculos, pues es la aplicación del segundo teorema de las propiedades tangenciales de los círculos, ¿verdad? Vean ustedes, esta es la cabeza, aquí tenemos el gorrito de feliz cumpleaños, como pueden ver ustedes acá, esta parte anaranjada del gorrito. Entonces, ¿qué nos está diciendo el principio? El principio nos está diciendo que los segmentos de recta de los laterales de ese gorrito van a ser congruentes. Es decir, el segmento AD igualado al segmento AB. O AB igualado a cemento AD. La verdad que el orden de los factores, recordemos que no altera el resultado final de dicho producto. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en particular? Pues en particular nosotros vamos a tener en consecuencia una ecuación cuadrática en el lado izquierdo, dado de la forma 3x al cuadrado más 4x más 4. Y en el lado derecho tenemos una ecuación lineal, 4x menos 1. Como usted puede notar, en esta ocasión no hay forma que nosotros podamos cancelar una ecuación cuadrática, de tal manera que lo único que vamos a hacer es correr el 4x menos 1 en el lado derecho hacia el lado izquierdo. Y tendríamos la ecuación 3x al cuadrado más 4x más 4 restado de 4x y sumado 1 y el resto de la ecuación igualado a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Observe que esta parte lineal de 4x con 4x negativo se van a cancelar. Por ende, yo tendría mi expresión como 3x al cuadrado a 4 le sumo 1, pues técnicamente, perdón, este es 4x menos 1, sí, sí. Entonces prácticamente tendría 4 sumándole 1, esto sería 5. Y el resto, pues igualado a 0. Entonces, ¿qué va a suceder? El 5 que está sumando, uy, perdón, vamos a ver. Aquí tenemos un pequeño error de escritura. Este tendría que haber sido negativo 4. Perdón, este es negativo 4. Esta es la expresión. Disculpen, este es negativo 4. Vamos a arreglar aquí. Menos 4, menos 4. Entonces, menos 4 más 1, esto es negativo 3. Valga la aclaración, disculpen por el error visual. Por ende, si yo quiero resolver para x, este 3 que está restando pasaría a sumar 3x cuadrado igual a 3. Este 3 que está multiplicando pasaría a dividir. 3 entre 3 da 1. Y recordemos que nosotros necesitamos el valor de x, no de x cuadrado. Por ende, al extraer raíz cuadrada en ambos lados, x sería igual a más menos 1, porque la raíz cuadrada es 1. Pero como estamos buscando medidas, no expresiones algebraicas, entonces vamos a tomar en cuenta la posición positiva. Por ende, el valor de x va a ser igual a 1. Y con eso, mis estimados aprendices, concluiría
la primera lección, lo que es la demostración de los teoremas de las propiedades tangenciales de los círculos. Si este video le resultó de utilidad, dele por favor del like, suscríbase y no olvide compartir. Nos veremos hasta el próximo video. Bye bye.